de la extracción y la conservación de la leche materna. Bueno, hay que tener en cuenta que casi todas las madres lactantes van a tener que sacarse leche en alguna ocasión a lo largo de todo lo que va a ser su lactancia. Antes o después, prácticamente el 100% de las madres van a necesitarlo por muy diversas razones. Entonces, como asesores, como médicos, como auxiliares, como enfermeras, como personal que tenemos relación con la lactancia, tenemos que saber asesorarles y explicarles no solamente cómo pueden extraerse, sino cómo pueden conservar esa leche que han decidido sacarse. Existen un montón de circunstancias por las que puede ser precisa la extracción de leche materna. Por ejemplo, para aliviar una ingurgitación mamaria o una mastitis. En ocasiones, en los primeros días de la lactancia o cuando hay una ingurgitación mamaria muy severa, el pecho está tan a tensión que el niño no puede engancharse al pezón. Entonces, el utilizar la extracción de leche materna puede ayudar a descongestionar un poco ese pecho y bajar la presión para que la boca del niño sí que coaccione bien con lo que es el pezón. En el caso de mastitis, igualmente, pues hay una zona inflamada, hay que desinflamarla, hay que quitar en ocasiones incluso bultos y la extracción de leche puede ayudar a la madre a descongestionar la zona, a que baje la inflamación. Además, como recuerdo por lo que aparecía en el temario, el tener una mastitis no contraindica la lactancia y de hecho esa leche que se extrae se puede administrar al niño. La causa puede ser que haya una separación del bebé de la madre por una hospitalización tanto infantil como materna o por otras causas, porque haya otro, por ejemplo, pongamos que haya un hermano que haya ingresado y la madre tenga que quedarse con él o haya cualquier tipo de circunstancia por la que no pueden estar juntos la madre y el bebé y entonces puede ser necesaria que se extraiga la leche. También es importante saber que hay veces que tenemos que extraer la leche para que el bebé se alimente mientras que aprende. Por ejemplo, en el caso de los prematuros, de niños muy prematuros que todavía no han alcanzado un desarrollo suficiente como para saber coordinar la succión y la deglución, la madre puede empezar a sacarse leche, a extraérsela para poder administrárselo hasta que el niño aprenda a comer. O también en el caso de neonatos con hipotonía o que están pendientes de cirugía, como puede ser el caso de un labio leporino con una fisura palatina. Muchos ejemplos de alimentación que hay que dar diferida porque el bebé no tiene la capacidad o la posibilidad de succionar de forma adecuada directamente del pecho. La causa más frecuente en nuestra sociedad suele ser por la incorporación al trabajo fuera del domicilio. Las bajas maternales pues son lo que son en nuestro país y aunque la OMS recomienda 6 meses de lactancia materna exclusiva, por desgracia todavía no lo hemos conseguido, por lo menos a nivel de España. La incorporación es antes en nuestro país es a las 16 semanas, o sea, no llegan ni a tener ni 4 meses. Y si queremos mantener esa lactancia materna exclusiva, pues y tenemos o necesitamos incorporarnos al trabajo fuera del domicilio, habrá que sacar leche para poder dársela al bebé. Entonces, este es un punto muy importante en el que tenemos que asesorar a las madres. Luego existe el caso de la donación de leche. Las madres que están interesadas en donar leche a bancos que existen en algunos hospitales. Como luego comentaremos, para la donación existen unas características específicas que ya os diré a continuación. Luego también está el caso de la relactación y de la lactancia inducida. Hay veces que por alguna circunstancia se ha iniciado la lactancia y se ha tenido que parar por alguna causa y la madre desea volver a dar el pecho, o incluso casos en los que se da una lactancia inducida en los que nunca ha habido una lactancia, pero a través de la extracción podemos conseguir que ya aparezca la leche y poder dársela al neonato o al bebé. También para extraer leche para preparar la papilla de cereales. Hay madres que desean que sus hijos no tengan, o lo desean, o por necesidades alimentarias, necesitan que sus hijos no tomen leche que no sea leche materna. Y prefieren preparar la papilla con leche materna.
Entonces, también hay que extraerla en estos casos, en estas circunstancias. Por ejemplo, en el caso de que tengamos un niño que tiene una intolerancia o una alergia a las proteínas de la leche de vaca, si llega el momento de la introducción de la alimentación y quieren ponerle papilla con cereales, sus padres quieren darle papilla con cereales, lo ideal sería preparar esa papilla con la leche materna. También se puede preparar con unas leches especiales, los hidrolizados, que no tienen proteínas de la leche de vaca, pero el sabor es distinto. Entonces hay madres que prefieren utilizar su propia leche. Por otro lado, como también se comenta en el temario, hay veces que hay fármacos que son incompatibles con la lactancia, muy pocos. Y tenemos que recordar la página de lactancia.org en la que vienen muy detallados todos los fármacos que se pueden llegar a tomar. Pero sí que es cierto que hay un pequeño porcentaje de fármacos que son incompatibles o que no están aconsejados con la lactancia. En el caso de que la madre los tenga que consumir, pues a lo mejor hay que desechar leche por ese consumo de fármaco. También por algún consumo de alimento, pues lo que hablábamos, un caso severo de alergia a las proteínas de la leche de vaca, a lo mejor la madre tiene que no tomar derivados de la leche de vaca ella misma y si tiene que iniciar esa retirada de las proteínas, hay veces que en los primeros días hay que desechar la leche que está produciendo porque todavía tiene restos de la leche de vaca. No lo he puesto como uno de los motivos, pero también hay madres que deciden tomar algo de alcohol por alguna circunstancia especial y recordamos que el alcohol pasa a la leche materna, por lo cual también lo ideal sería no tomarlo, pero durante una lactancia, pero si se toma y hay que dar el pecho, vamos, y no ha pasado el tiempo suficiente para dar el pecho, pues a lo mejor habría que desechar esa leche. En definitiva, por múltiples causas. Desde todas las que os he comentado hasta que los padres decidan irse al cine y una de las tomas la tenga que dar otra persona, que es totalmente defendible y por supuesto no es para nada reprochable. Entonces, nuestra función es saber cómo se debe hacer la extracción y cómo se debe conservar esa leche para que los padres puedan disponer de ella. Hay algunos puntos importantes a destacar de la extracción de leche materna. El primero, que es un proceso que requiere tiempo y aprendizaje. Es sencillo una vez que tienes práctica, pero al principio cuesta y nos cuesta a todos. No es para nada fisiológico, entre comillas, o sea, no es el sacaleches o la extracción manual, como veremos luego, son unos inventos geniales, pero no son lo ideales. En la extracción inicial, además, suele salir muy poca leche, aunque la madre tenga una producción eficaz, y eso es algo que llama mucho la atención a las madres y que les preocupa muchísimo. Hay que tener en cuenta que la eficacia mejora a medida que se coge práctica y hay veces que se necesita mucha práctica. Además, tenemos que tener en cuenta que el bebé, por las características de su orofaringe, por todo lo que hemos visto en los temas de anatomía de la lactancia, vacía el pecho mucho mejor que el mejor sacaleches que exista. O sea, la lengua al contactar con el pecho de la madre hace un movimiento que ningún sacaleches es capaz de imitar porque es muy complicado. Entonces hay que ser muy persistentes en el hecho de explicar a las madres que la extracción no sirve para demostrar la leche que tiene una madre, porque en muchas ocasiones el hecho de utilizar una extracción, utilizar un sacaleches o de realizar una extracción manual hace que algunas madres se desesperen y decidan dejar la lactancia. La típica madre que por alguna circunstancia el niño está justo de peso y necesita suplementarle y decide suplementarle con su propia leche, le explicamos cómo sacársela, cómo extraérsela y de repente encuentra que los primeros días salen 10 mililitros, 15 mililitros. Entonces empieza a entrar en un círculo de mi niño no tiene peso porque no tiene suficiente leche, yo no tengo leche porque no soy capaz de sacarme leche con el sacaleches y es un motivo para el fracaso de la lactancia. Así que hay que explicar a los padres de forma muy clara que el hecho de sacarse leche con el sacaleches no quiere decir que la cantidad sea escasa, no quiere decir que la madre no produzca más suficiente leche. Bueno, hay una serie de claves a tener en cuenta para la extracción. La primera, que tenemos que considerar la actuación de 3 elementos que van a modular la producción de leche en el pecho materno. La primera es la prolactina.
Todo esto está en el tema de anatomía y de fisiología que vimos al principio, pero es importante destacarlo y recordarlo para tener en cuenta los factores que influyen en la extracción. La prolactina aparece por una estimulación por succión, entonces se hace que existan picos de prolactina a los 20-30 minutos de la toma. Y también por la noche. Recordamos que entre las 5 y las 7 de la mañana existe un pico importante de producción de prolactina. Por otro lado está la oxitocina, la que llamábamos la hormona del amor, la que participaba en el primer contacto piel con piel, como recordáis de la videoconferencia anterior. Esta oxitocina se secreta por estimulación de la succión y por un reflejo condicionado. Por lo tanto, la extracción es más eficaz mientras el bebé succiona del otro pecho. Cuando hacemos una extracción mientras que el bebé está mamando del pecho derecho, el propio cuerpo está elevando el pico de oxitocina y permite que el pecho derecho saque más leche, con lo cual es importante saber que cuando un bebé succiona, en el otro pecho se está produciendo leche. De hecho, es muy comentado por las madres que en ocasiones, sobre todo al principio de la lactancia, cuando todavía no está regulada, el niño al mamar de un pecho, la madre nota que el otro pecho empieza a gotear y hay madres que incluso recogen esa leche extra sin necesidad de utilizar un extractor, simplemente colocándose al niño en un pecho y recogiendo la leche que gotea del pezón contralateral con un vasito o un recipiente que sirva para transportar o para recoger la leche materna. Y por otro lado existe la proteína FIL. Sabemos que la proteína FIL, al vaciar el pecho, se elimina y eso hace que se produzca más leche. Por eso es importante vaciar los pechos, como decíamos en los temas anteriores. O sea, la toma tiene que ser completa para poder absorber toda la leche y que se elimine esta proteína. Con lo cual, la extracción va a ser más eficaz tras la toma del bebé. Con esos 3 puntos que tenemos que tener en cuenta, vemos que existen como diferentes momentos ideales para poder realizar una extracción de leche materna y que van a variar un poco y que nos van a permitir jugar con las horas a la hora de empezar a recolectar esta leche. Por ello, ¿cuándo iniciamos y con qué frecuencia recogemos la leche materna? La extraemos. Bueno, en el caso de recién nacidos enfermos, que estén ingresados, y en los recién nacidos pretérmino, en los cuales hemos empezado mal, entre comillas, con mal pie, o sea, no ha habido una lactancia inicial, se recomienda iniciar la extracción en cuanto se pueda. Lo ideal en las primeras 6 horas. Muchas veces pues tenemos un parto prematuro o un parto que ha salido bien, pero que el niño ha empezado con un distrés y ha habido que ingresarlo en la unidad de neonatología o por cualquier otra causa. En estas ocasiones los neonatólogos muchas veces vamos a las habitaciones de las madres a informarles y a explicarles que esta extracción tiene que ser lo antes posible, que hay que iniciar esta extracción en las primeras horas. Es un momento bastante difícil. La madre no solamente acaba de pasar por un evento tan complicado como es un parto o una cesárea y está cansada, está agobiada, además tiene una situación anímica muy especial a la que se suma el haberse separado de su hijo. Pues en estas horas es importante explicar a la madre cómo tiene que hacer la extracción y que lo debe iniciar lo antes posible, en cuanto se recupere. No podemos olvidar que una madre a la que se le acaba de realizar una cesárea, por ejemplo, no se puede o se debe mover en unas horas. No puede caminar o ser trasladada hasta la unidad neonatal para iniciar la toma o la extracción de leche. Por lo tanto, tenemos que bajar donde estemos a la habitación y hablar con los padres y explicar a la madre la importancia que tiene esta extracción precoz. En estos casos, durante las 2 primeras semanas, debería extraerse cada 2 o 3 horas durante el día y cada 3 o 4 horas por la noche, hasta que haya un vaciamiento completo de ambos pechos. La noche es lo que duele. La mayoría de las madres no les supone ningún tipo de problema extraerse durante el día, y más sobre todo cuando el niño van a subir a la unidad o van a ir a la unidad neonatal y van a ver al niño. Pero la noche resulta complicado. Es muy importante explicar a estas madres que aunque deben descansar, y es lo ideal que descansen, por la noche se producen unos picos de prolactina, unos picos de oxitocina que son necesarios que aprovechemos. Entonces no debemos dejar pasar más de 4 horas por la noche para realizar una extracción.
Una vez que la lactancia materna está bien establecida, o sea, que ya han pasado semanas, podemos disminuir el número de extracciones, ¿vale? Pero sobre todo las 2 primeras semanas hay que ser muy intensivo. Y en el caso de que, como comentábamos antes, la madre quiera preparar su propio banco de leche, es decir, que piense en una incorporación al trabajo o que lo vaya a necesitar por un viaje o por cualquier circunstancia, se recomienda empezar con un mínimo de unos 15, 20 días antes, por lo que comentábamos al principio, es que los primeros días, las primeras extracciones suelen ser muy escasas. Entonces, si nos tenemos que incorporar en 2 días y pretendemos en esos 2 días tener suficiente leche para poder darle las tomas de las horas que vamos a pasar fuera del hogar, no lo vamos a conseguir. Va a haber mucho agobio, va a haber mucha prisa, mucha necesidad y vamos a acabar con que la madre en muchas ocasiones acabe comprando leche artificial, forma artificial y alternándola o incluso sustituyendo la leche materna, que por supuesto puede hacerlo, no está prohibido y cada uno es muy libre de hacer lo que quiera y nosotros no debemos presionar, pero sí que es cierto que una mamá que está dando lactancia materna de forma adecuada y que tiene una lactancia satisfactoria, es una pena que se estropee o que más que se estropee, que se mezcle con lactancia mixta cuando podemos hacerlo bien y con tiempo. Entonces, con todos los factores anteriores, dentro de lo que es la extracción de leche, ¿cuáles son los mejores momentos? Bueno, pues a los 30 minutos de la toma, es decir, dar el pecho de forma tranquila, sin prisa, y una vez que ha acabado la toma, a los 30 minutos, a la media hora, iniciar la extracción. Otro momento es de forma simultánea la toma, en el pecho contrario, como comentábamos. Hay niños que toman habitualmente un solo pecho. Ya sabemos que lo ideal es ponerles a un pecho, dejar que ellos se suelten y cuando se sueltan ofrecerles el pecho contralateral. Pero hay niños que con un solo pecho se sacían. En estos casos, por ejemplo, se puede extraer de forma simultánea. O también, como os comentaba, que hay madres que notan la propia eyección de leche en la lactancia en el momento en el que el bebé está enganchado al pecho. Pues en ese caso se coge un utensilio, eh, un bote para recoger la recogida de leche, o la bolsa, se coloca y se puede ir recogiendo lo que va goteando. Es poco, pero es una extracción muy sencilla y que no implica realizar ningún tipo de esfuerzo. También por la noche, como decíamos, ese pico que existe de madrugada es importante aprovecharlo y es un momento muy bueno para realizar una extracción. En ese momento se suele sacar mucha leche. Luego, si tenemos una madre que entre las tomas nota los pechos muy hinchados, el niño está dormido, no lo reclama y nota que tiene una subida importante, en ese momento también se puede extraer. No podemos olvidar que la mejor forma de producir leche es la extracción, con lo cual hay que tener cuidado. Tampoco podemos decir a la madre que no está interesada en tener un banco de leche o en tener mucha producción, que utilice todo el día para estar extrayéndose, porque entonces produciremos más leche y favoreceremos que la zona esté más engordada. Y luego también se ha visto que por la mañana, antes de la primera toma, es un momento en el que existe una buena reserva de leche. También es un buen momento para la extracción. Tenemos que comentar todos estos momentos a las madres y que ellas elijan los que prefieran o incluso que los alternen. Eso depende un poquito de cómo se organicen para producir una buena recaudación de leche. Y una vez que sabemos cuáles son los puntos más importantes y cómo actúa, pues vamos a ver más detalles de esta recogida de leche, de esta extracción. Bueno, nos preparamos para la extracción. ¿Y qué necesitamos? Pues lo primero, un entorno íntimo y relajado. La madre no esté presionada, que no haya muchas visitas. Es habitual, pues como comentaba, en el caso de recién nacidos enfermos o prematuros, en los primeros días en las habitaciones de la madre no paren de entrar gente. Pues no es el momento ideal para que haya muchas visitas. Primero por los propios padres y luego si hay que hacer una extracción, pues la madre necesita tiempo y estar relajada y tener unas circunstancias que muchas veces, por desgracia, no existen al principio. Por otro lado,
Un lavado de manos con agua y con jabón. No hace falta que sea una higiene de esterilizar, porque de hecho yo les digo muchas veces a las madres, el pecho no es estéril. Entonces hay que tener una higiene importante, pues lavado de manos con agua y jabón, pero no exagerar tampoco. Y utilizar estimulantes para la eyección de leche, para la oxitocina. La oxitocina, esa hormona que aumentaba con el contacto entre la madre y el bebé, con la cercanía, la hormona del amor. Pues lo ideal para que aumente la eyección de leche, que la madre esté cerca del bebé, por ejemplo, si está en la unidad neonatal, el niño está en la incubadora, que la madre lo pueda estar viendo o incluso tocando, aunque no lo ponga al pecho, eso ayuda muchísimo a la extracción, incluso que se le ponga al niño cerca del cuerpo, en una postura de piel con piel, y se realice la extracción en ese momento. Eso aumenta muchísimo la eyección. También puede ser, en el caso de que el niño no esté presente, utilizar fotos del propio niño o la ropa que ha utilizado. Hay mamás que en el trabajo llevan, pues a lo mejor un body o una camisetita o unos patucos del niño y los huelen y con eso aumentan la eyección. También música relajante o un masaje en la espalda de la madre antes de iniciar la extracción. Todo esto favorece que haya una eyección de leche más poderosa. Que la madre tenga líquidos para beber, porque la lactancia da mucha sed, estamos produciendo líquido, necesitamos líquido nosotras. Y por otro lado, calentar el pecho. Pues hay veces que se favorece la extracción pues utilizando gasas calientes o bolsas de agua que están templadas para favorecer que la leche salga con más potencia. Y estimular los pezones, como veremos luego, hay un método para poder estimular la lactancia. Respecto al primer punto, y esto es muy importante, que exista un entorno íntimo y relajado. Esto es acerca de la lactancia, no de la extracción. Es una campaña que hubo en Texas acerca de cómo algunas madres no tenían en el trabajo o en el sitio donde se encontraban sitios aceptables para poder dar el pecho a sus hijos. Y se les comparaba como si fuera un restaurante. Entonces, esto que nos parece tan denigrante con la lactancia, es igual de denigrante en el caso de las extracciones. Hay madres que no tienen una zona habilitada y se tienen que extraer la leche en sitios que son totalmente insalubres. Y esto deberíamos cambiarlo y cambiarlo todos. Y no solamente la madre lactante debería exigir que le proporcionen un sitio donde pueda estar tranquila sacándose leche, sino que además es una cosa que, como os decía antes, hay que favorecer una higiene. No hace falta que sea un medio estéril, pero utilizar el baño para extraerse la leche no es el mejor sitio. Aparte de que yo personalmente no lo he hecho nunca, pero no debe ser nada agradable, ni higiénico, ni debe favorecer para nada la extracción. ¿Y cómo preparamos el pecho para la extracción? No podemos pretender que sea directamente colocar el sacaleches o empezar la extracción manual y que salga leche. Como todo, hay que hacer una pequeña preparación previa para que esté en condiciones y que se estimule la eyección de la leche. Empezamos con un masaje suave. Con el pecho descubierto, debemos oprimir el pecho hacia la caja torácica, utilizando un movimiento circular de los dedos en el mismo punto, sin deslizarlo sobre la piel. Muchas veces decimos que esto es similar a cuando se toma una huella dactilar, o sea, es un movimiento de basculación de los dedos y tiene que realizar figuras como circulares. Las mujeres normalmente cuando nos exploramos el pecho lo hacemos así, más o menos. Entonces es una forma buena de explicarle a las madres cómo deben hacerlo. La idea es no deslizar los dedos sobre la piel, porque por la fricción podemos hacer incluso heridas. Pero sí que es cierto que utilizando esa técnica se favorece la eyección. Una vez que ya hemos rodeado todo el pecho, toda la zona alrededor del pezón y todos los cuadrantes, debemos frotar desde la parte superior hasta el pezón. Igualmente, la idea es que sea como un cosquilleo, no hace falta una presión digital intensa, más el pecho, sobre todo en los primeros
los primeros meses de la lactancia está bastante sensible, no es cuestión de hacer hematomas, como he llegado a ver por madres que se estimulan de forma incorrecta, con mucha efusión. Así que despacito y con mucha calma, sobre todo en la zona, el momento de frotar desde la parte superior, que sea un cosquilleo. Y por último, sacudir los pechos inclinándose hacia adelante. Tampoco hace falta igual mucha violencia. Esto, la idea es preparar el pecho para que podamos realizar una extracción. Y es muy importante explicar a las madres que por muy poco tiempo que tengan para la extracción, por mucha facilidad que crean que tengan, por mucha prisa o por mucha práctica, la preparación resulta tan importante como la propia extracción. Se han hecho estudios en los que se ha visto madres que extraían de forma habitual leche materna con muy buena producción, con muy buena técnica, con muy buen resultado, y que al preparárseles el pecho, al explicarles cómo hacer la preparación previa, obtenían incluso un 50% más de leche. Así que este punto es muy importante, no es una cosa que se nos ocurra hacer solamente en los primeros días. Y una vez que lo hemos estimulado, pasamos a la forma de extraerlo. Existen dos formas fundamentales, la extracción mecánica y la extracción manual. La extracción manual se denomina la técnica de Mander, que luego iremos a hablar con ella. Respecto a la extracción mecánica, podemos elegir un sacaleches manual o un sacaleches eléctrico. Hay que tener en cuenta que si utilizamos una extracción mecánica, la elección del sacaleches va a ser fundamental. No debe hacernos daño. El sacaleches, como comentaba creo que al principio de la videoconferencia, no es el aparato mejor diseñado del mundo. Tiene su función, es muy bueno, nos va a sacar de un problema, nos va a ayudar a obtener leche, pero la mayoría de las veces no son demasiado fisiológicos. Y la extracción no suele ser, sobre todo los primeros días, no suele ser muy agradable. O sea, lo ideal es que no haga daño, por supuesto, en el momento en el que notamos demasiada succión debemos parar, pero tampoco pensemos que va a ser una extracción de leche tan agradable o tan sencilla como es con el bebé. Siempre es un poco molesto. Además, este sacaleches es fundamental que vacíe bien el pecho. Hay algunos sacaleches que no contactan bien, que no realizan bien su función, y lo que hacemos es extraer parte de la leche pero no vaciarlo, con lo cual se produce una hiperproducción y no conseguimos una buena extracción. Y luego es fundamental, y es una cosa en la que se suele realizar muy poca incidencia, pero es muy importante, es que hay que elegir bien la talla del embudo. Porque si es muy pequeño, el pezón no se mueve libremente, vamos, se queda como atrapado en el túnel y no se produce extracción. Si es demasiado grande, estamos metiendo demasiado tejido y al efecto de succión de la máquina puede ser muy doloroso. Y también, si es demasiado grande, el embudo no queda bien ajustado y entonces no podemos realizar esa succión de forma correcta. Así que es muy importante elegir de forma cuidadosa la campana, lo que es la zona que se va a encajar en el pecho. Existen diferentes tallas, depende de la marca comercial, podemos elegir diferentes tallas en función del pezón. Cada madre tenemos un pezón diferente, entonces eso es importante, no es elegir el primer sacaleches que nos parezca bien por precio o por disponibilidad. Es un aparato caro y que hay que valorar muy bien cuál es el que está más preparado para nuestra extracción de leche. Dentro de los tipos de sacaleches, si tenemos sacaleches manual, hay tres subtipos: el tipo porcina, el tipo jeringa y el tipo freno de bicicleta. El tipo porcina, pues ahora lo comento, que me he adelantado un poquito. Esto es en contra de los sacaleches eléctricos o a pilas, que pueden ser o simples o dobles. Como os decía, el tipo bocina, el primero de los manuales. Bueno, aquí tenemos una fotografía. Es lo que se denomina el extractor manual el sacaleches manual de toda la vida. No es el más correcto. De hecho, es bastante malo. La idea es que incluso estuvieran retirados del mercado, pero siguen vendiéndose. Por eso nosotros no lo recomendamos. ¿Por qué? Pues porque si os dais cuenta, al recoger la leche se recolecta en una especie de
zona como ovalada, un depósito, que resulta difícil de limpiar, que además favorece que a veces se llene muy de golpe y chorre la leche. Hay veces que incluso la leche puede llegar a la zona de la ventosa, por decirlo de alguna forma. Entonces nosotros, las asesoras y el personal sanitario que tenemos conocimientos de lactancia, no lo recomendamos, no es el más adecuado. Y además suelen ser de cristal, los de tipo bocina suelen ser de cristal, muy pesados y muy molestos. Y la del cristal, como veremos posteriormente, no facilita la recolección de leche, el transporte de leche. Luego están los tipo jeringa, que es, como muy dicho su nombre, una zona en la que se extrae hacia afuera como si fuera una jeringuilla, y nosotros con nuestra presión podemos hacer el ritmo que necesitemos. Y por último están los de freno de bicicleta, que igual que un freno de bicicletas, ir apretando. Estos son los 3 tipos de sacaleches manuales que existen. Ya os digo que el primero, el de bocina, prácticamente desechado. Luego existen los sacaleches a pilas o eléctricos, que son los que fundamentalmente utiliza la gente. ¿Por qué? Pues porque son cómodos, son eficaces, excepto que suelen ser muy útiles a la hora de sacar leche, llevan un regulador de la potencia de extracción, con lo cual podemos adaptar a la velocidad y a la fuerza que queremos que uno que extraiga la leche. Están sobre todo indicados para los hospitales, y si hay una separación madre-hijo prolongada, pues lo que comentábamos, niño ingresado, madre que tiene que salir fuera a trabajar, un viaje, o sea, una separación importante. Son muy sencillos de usar, vienen con instrucciones todos, pero además son muy intuitivos la mayoría de ellos, pero también es cierto que son muy caros, muy caros en algunas ocasiones, dependiendo del tipo de sacaleches, es una inversión importante. Y eso a veces que sinceramente echa para atrás a las madres. Porque no, la típica madre que tiene una lactancia que no sabe cuánto tiempo va a mantener, si además le dices que hay que utilizar un sacaleches con menos precios, pues a lo mejor hay veces que incluso se echa atrás. Hay veces que es preferible que empiece con un sacaleches manual y cuando ve cómo funcionan ya se decante por uno eléctrico o a pilas. La ventaja es que se pueden alquilar. Existen agencias, empresas que se dedican a alquilar sacaleches. En los propios hospitales, por ejemplo, se utilizan, dependiendo del contrato que tengan con la empresa de sacaleches. Hay algunos sitios en los que hay una máquina, y si la madre se acostumbra a utilizarla, puede alquilar máquinas semejantes para su domicilio. Y con los sacaleches a pilas o eléctricos se recomienda que las extracciones sean de unos 10 minutos o 15 minutos en cada pecho. Dentro de los sacaleches a pilas o eléctricos los hay simples o dobles. Los simples, pues aquí he puesto diferentes fotografías, pero existen múltiples marcas. Son muy sencillos, tienen, como podéis ver, una copa que se engancha al motor y luego tiene una salida hacia la parte donde se recolecta la leche. La mayoría de ellos se pueden conectar bien a unas botellas específicas de la propia marca, o incluso a bolsas para recogida de leche, como veremos con posterioridad. Son cómodos, son pequeños, hay algunos modelos simples que no son muy difíciles de transportar y que pueden tener o bien pilas o bien conectarse a la corriente eléctrica. Para obtener leche con un sacaleches limpio, pues empezar con un pecho y seguir hasta que solamente salen unas gotas, y cambiar al otro pecho luego hasta que pase lo mismo, y así volver sucesivamente. O sea, es utilizarlo de forma alterna. Los sacaleches dobles, lo ideal, por lo que hablábamos, por el efecto que se produce de infección cuando se succiona un pecho. En el caso de hacerse una extracción con un sacaleches doble, la producción es enormemente superior, y lo digo por experiencia. O sea, cambia completamente utilizar un sacaleches simple a utilizar un sacaleches doble. Son muy caros. De hecho, normalmente la mayoría de las veces donde existen este tipo de sacaleches es en las unidades hospitalarias. Y lo que se hace es pues, que se les alquila o se les proporciona a las madres sistemas de extracción propios que la madre cuida durante el periodo en el que está dando el pecho a su hijo durante el ingreso. Pero estos son los ideales, se saca muchísima más leche que con uno simple. ¿Y cómo se limpia el sacaleches? Bueno, pues los fabricantes recomiendan que
antes de utilizarlo por primera vez lo esterilicemos. Eso como la mayoría de las cosas que vamos a utilizar en la lactancia o con nuestros hijos. Es cierto que la primera vez, incluso los biberones, pues, la primera vez sí que deberían esterilizarse antes de ser utilizados. Vienen de fábrica, no sabemos qué condiciones, así que lo suyo sería que fuera una buena esterilización. Luego, basta con mantener una higiene adecuada y limpiar el sacaleches a mano con agua y jabón o con el lavaplatos. Se recomienda, una vez que hemos extraído la leche, primero limpiar con agua fría para que no, con el calor, no, las proteínas de la leche no se alteren y no se queden pegadas a lo que son las capas exteriores. Así que primero con agua fría y luego con agua y jabón del que utilizamos para lavar no voy a dar marcas, pero del que utilizamos para lavar la vajilla o directamente en el lavavajillas, no hay problema, ¿vale? Siempre que sean las partes, pues eso, que hay que limpiar. Claro, está claro que la parte que es eléctrica no es mejor no tocarla. Luego, también es recomendable esterilizarlo en el caso de que seas un sacaleche de segunda mano o prestado. Y esto no es tan raro. Muchas madres hemos comprado un sacaleche y luego lo hemos cedido temporalmente o definitivamente a otra madre. Es una cosa que se puede hacer con bastante facilidad y que permite que muchas madres tengan acceso a sacaleches. Entonces, en ese caso, pues por higiene igualmente se recomienda esterilizarlo. Y luego los de uso hospitalario sí que deben esterilizarse después de cada uso. Tenemos madres de hijos prematuros, de hijos enfermos, de niños que no sabemos. Entonces, siempre se recomienda que haya una esterilización en cada uso. De hecho, muchas veces lo esterilizan en la propia unidad de neonatología o se envía al departamento de esterilización después de cada extracción. ¿Y qué criterios tenemos que tener para elegir un sacaleches? Pues nos tenemos que basar en que sean eficaces, que sean cómodos, que sean fáciles para usar, pues que duren, pues eso, la madre tiene que valorar. Hay madres que prefieren un sacaleches manual, que es más pequeño, que puede llevarse a cualquier sitio en el bolso, que te facilita la extracción rápida, que no tienes que conectarte a ninguna red eléctrica ni de hacer ruido, porque no tiene pilas. Entonces, hay madres que prefieren ese tipo de extracciones con el sacaleches, pues sobre todo por la portabilidad. Es muy importante valorar el tiempo de extracción, y más en una sociedad como la nuestra. Bueno, que sepáis que hay una diferencia entre un sacaleches doble, se puede obtener la extracción, se puede realizar la extracción en unos 10 minutos, con un sacaleches simple ya son 20-30 minutos. Pues es un hecho a valorar también, y eso es importante comentárselo a las madres, porque ya os digo que es una inversión que tienen que realizar y los dobles son muy caros. Y por otro lado existe la extracción manual. Bueno, la extracción manual tiene una serie de ventajas. Es que es el método más eficaz, es inocuo en mastitis, en grietas, de hecho es como se recomienda. En los casos en los que el pecho está muy dolorido, la extracción con el sacaleches puede ser muy molesta, mientras que la extracción manual bien realizada puede aliviar mucho. Y a veces en las ingurgitaciones importantes es el único método. Si cuando hay una zona dentro de lo que es el pecho que se ha ingurgitado, una zona muy localizada, hay veces que el sacaleches como tal no es capaz de descongestionar esa zona, mientras que la extracción manual sí que lo consigue. Pero claro, tiene una serie de inconvenientes. Y es que consume tiempo y que requiere una cierta práctica para que se realice bien. Es complicado que lo se haga a la primera. Tiene que haber alguien que te asesore, que te explique y hay que emplear un tiempo en aprender a realizarlo. La extracción manual se denomina la técnica de Marmet. Está basado en los estudios de Colin Marmet, que es una asesora de lactancia americana y que es la que ha desarrollado esta técnica. Tiene varios pasos. Entonces, el primero, pues colocamos los dedos pulgar, índice y medio en forma de una C, a unos 3 o 4 centímetros por detrás del pezón. Podemos ver en la primera imagen. Es importante que sea una C y no que agarre todo el pecho, porque si no es una posición incorrecta y puede lesionarse lo que es la zona de la mama. Luego hay que empujar los dedos hacia atrás, hacia las costillas, sin separarlos, o sea, hacer un movimiento como de retroceso, como vemos en esta fotografía, una presión hacia las paredes del seno. Y luego rodar los dedos y el pulgar hacia el pezón sin deslizar, como hablábamos antes, un movimiento igual que hacíamos con la hora de estimular, como de toma de huella dactilar. O sea, rodar el dedo y el pulgar, pero no deslizar sobre la piel. Se inicia y al principio parece que no va a salir leche, pero
Os prometo que sale, y sale mucha. Si vamos rodando la posición de los dedos, vaciamos cada parte del pecho. Entonces tenemos que utilizar ambas manos para cada pecho. ¿Vale? Se puede hacer una extracción al mismo tiempo, o sea, simultánea, lo que es más complicada, o bien primero extraer con la mano derecha de un pecho y luego con la mano izquierda del otro pecho y recogerlo en un recipiente. Parece sencillo hasta que te pones a hacerlo y no es tan sencillo, pero sí que es cierto que una vez que aprendes a hacer la técnica es muy eficaz y es la que se recomienda. Desde luego, más barato que esto, no hay nada. Hay que evitar una serie de movimientos, como son apretar y exprimir el pecho, porque puede llegar a producir hematomas, y los he visto, y duelen. O resbalar las manos sobre el pecho porque irrita mucho la piel, o tirar hacia fuera del pezón y del pecho. La última fotografía, la última imagen es que da dolor solamente verla. Pues efectivamente esto no se hace. Y luego, cada extracción pues, suele durar en total entre 20 y 30 minutos. Se extrae la leche de un pecho durante 5 minutos, se vuelve a masajear, a frotar, a sacudir, ¿os recordáis? La preparación del pecho, pues del otro pecho, 5 minutitos, volver a masajear, frotar, sacudir, o sea, se va haciendo de forma alterna. Lo que os digo, parece complicado y lo es al principio aprender. Luego es muy cómodo, muy práctico y muy eficaz y se saca bastante leche. Así que es una cuestión de técnica sobre todo. Y llegamos al punto de cómo recogemos la leche. Ya sabemos extraerla, ya hemos valorado cómo queremos, si es una extracción manual o mediante un sacaleches, sacaleches eléctrico o a pilas, simple o doble. Y ahora, ¿dónde recogemos esa leche que estamos obteniendo? Bueno, pues hay 3 tipos de materiales. Está el plástico duro, que es lo más aconsejado. No tiene que tener PVC, entonces. Hay múltiples marcas comerciales que proporcionan botes o tuppers, como quien dice, de plástico duro que están preparados para recoger la leche materna. Luego, el cristal. El cristal se utiliza mucho en las maternidades, aunque es cierto que no se aconseja porque se adhieren los leucocitos que hay en la leche a las paredes del cristal y entonces se pierde parte de la eficacia de esa leche materna. Pero sí que es cierto que en las unidades neonatales se utiliza mucho, básicamente porque el cristal se esteriliza con mucha facilidad, se esteriliza muy bien, entonces es por lo que se suele utilizar en las UBIs y en las unidades neonatales. Y por último existen las bolsas de plástico, igual, que venden de muchas marcas comerciales y que son muy cómodas para el hecho de almacenaje, para luego posteriormente poder guardarlas o congelarlas. El principal la principal desventaja de las bolsas de plástico, pues que tienen un riesgo de rotura con contaminación, porque si se rompe una bolsa, no, pues es más sencillo romper una bolsa, por supuesto, que un plástico en condiciones, o duro, o de cristal, pues si se rompe se contamina todo. Entonces lo ideal sería ponerlas en el congelador dentro de un propio recipiente duro, para que se conserven de forma mejor. Es importante que los recipientes sean de uso alimentario, por lo que hablábamos del PVC. Eso viene en lo que es el propio bote, podemos mirarlo, normalmente en la parte de abajo viene que están indicados si tienen PVC o no tienen PVC, si se pueden utilizar para la alimentación. Existe la famosa marca que es un triángulo en el que aparece un tenedor y una cuchara. Si el bote o el elemento que estamos utilizando para guardar esa leche tiene esa marca, podemos utilizarlo sin problemas. Se deben en casa lavar con agua y jabón, como en el caso del sacaleches, y en el hospital sí que se deben esterilizar. Y es una cosa muy frecuente que mucha gente utiliza y que está contraindicado el utilizar los botes de orina, los botes de recolección de orina que existen en los hospitales no se deben utilizar porque no están preparados para el uso alimentario y de hecho se pueden degradar. Así que justamente los botes de orina no se pueden utilizar, es algo muy frecuente. Luego, es importante no llenar el recipiente hacia arriba, porque hay que tener en cuenta que con la congelación, si vamos a luego a congelarlos, se van a expansionar. Entonces, si llenamos el bote hacia arriba y se congela, puede incluso reventar el bote, con lo cual hay que tener cuidado, dejar siempre un margen. Y lo importante sería rotularlos con la fecha y con la hora de extracción, porque lo vamos a tener que utilizar posteriormente por uso cronológico. Siempre se recomienda utilizar siempre la leche más antigua. Otro punto a considerar es que las asesoras recomendamos almacenarlas en cantidades pequeñas, entre 60 y 120 mililitros. Eso a gusto del consumidor, pero sí que es cierto que almacenar más cantidad, más de 120,
por mucho que el niño tome pues, más cantidad de forma habitual en cada una de sus tomas, es preferible preparar o descongelar varias pequeñas cantidades y sumarlas antes que descongelar mucho. ¿Por qué? Porque una vez que la hemos descongelado o una vez que la hemos preparado y se la hemos dado al niño, hay que desecharla. Y recordemos que la leche materna es como si fuera oro, entonces hay que tener mucho cuidado. Esta leche extraída la podemos congelar directamente o bien la podemos dejar en el frigorífico y luego congelarla. No es necesario que sea una congelación inmediata. De hecho, hay personas que prefieren extraer poquito a poco o que se extraen pequeñas cantidades y las dejan en las neveras y posteriormente la congelan. En este caso, podemos mezclar leche recién extraída de leche que ya teníamos guardado siempre que esté a la misma temperatura, con lo cual hay que dejar un tiempo para que alcance una temperatura similar. ¿Vale? No se debe mezclar leche caliente o temperatura corporal con leche que esté refrigerada. Tenemos 24 horas para congelar. Desde la primera extracción, por lo que hablábamos, es una persona que se extrae poca cantidad, pues la va guardando en el frigorífico y calculamos 24 horas desde la primera extracción hasta que decidimos congelarla. Y sí que podemos añadir leche recién extraída pero fría, una vez que esté en frigorífico, a la leche que tenemos congelada. Siempre que, como digo, se enfríe en la nevera por lo mínimo una hora y que añadamos menos cantidad de leche a la que ya tenemos previamente congelada. Porque si añadimos más volumen, esa leche congelada se descongela, con lo cual podemos añadir pequeñas cantidades. No se suele hacer y es preferible utilizar recipientes distintos, pero en alguna ocasión en la que no queda más remedio porque no se dispone de recipientes, se puede realizar así. Y esta tabla existe igual en el temario del curso. No sé cómo podemos, cuánto tiempo tenemos para consumir o para guardar o para conservar la leche que hemos obtenido. La diferencia entre la leche recién extraída, la leche refrigerada, o sea, en un frigorífico normal, o la leche congelada. La tabla en algunas ocasiones varía, depende de dónde consultemos, pero es más o menos similar a nivel global en todo el mundo. ¿Vale? Es importante tener en cuenta que congelador separado es lo que denominamos los arcones de congelador, que son superficies que van diferentes al frigorífico normal y en eso la leche aguanta muchísimo. ¿Vale? Y tener en cuenta este detalle. Y es que la leche de prematuro no se debería guardar en el congelador que esté dentro del frigorífico. Necesita, en caso de congelarse, por toda la cantidad de proteínas que tiene y de inmunoglobulinas y defensas que tiene, es importante que se guarde en un frigorífico separado, en un congelador separado del frigorífico, perdón. Respecto a la descongelación de la leche, pues en la nevera, si la descongelamos, o sea, si la sacamos, por ejemplo, la noche anterior, pues una vez que se haya descongelado, que se quede líquida del todo, se puede utilizar durante las siguientes 24 horas. En caso de que tengamos prisa, queramos descongelarla y consumirla inmediatamente, pues podemos utilizar un chorro de agua caliente del grifo o dentro de un recipiente de agua caliente. A ver, se tarda un poco, se tarda unos minutos y claro, es mucho consumo de agua caliente. Hay veces que no hay tanta disponibilidad, pues lo dicho, se calienta un bol, se utiliza un bol con agua caliente y se coloca la bolsa o el recipiente dentro. Cuando se ha enfriado, sustituimos por otro de agua caliente. Una leche que se ha descongelado así se puede consumir en 4 horas. Si han pasado más de 4 horas desde que se quedó completamente líquida y no se ha consumido, habría que desecharla porque ya ha perdido sus propiedades. Y lo que es importante es que la leche congelada, una vez descongelada, no se puede volver a recongelar. En general, como todos los alimentos, pero con la leche es muy importante este detalle, la leche materna. ¿Y cómo la calentamos? Pues la leche se puede tomar a temperatura ambiente o como mucho 37 grados. Hay niños, de hecho, que prefieren tomarla incluso un poquito fría. Eso a gusto del consumidor, entre comillas. Pero lo que sí que es importante es que no la hervamos nunca ni utilicemos el microondas, porque de esa forma se degrada. Hay que tener en cuenta que la temperatura máxima que tolera la leche materna sin que exista degradación son 60 grados, con lo cual es preferible calentar, poner debajo de un grifo de agua caliente o en un recipiente con el agua caliente, igual que hemos hecho a la hora de descongelar, para que de esa forma lo tome el niño, o bien con un calientabiberones, para que utilizando la leche materna, ¿vale? Pero no superar los 60 grados.
Y en el caso de que queramos transportar esta leche materna, es importante no romper la cadena de frío. Si es recién extraída, pues en una nevera portátil con placas de hielo. Que la tenemos en el frigorífico y la queremos llevar a otro sitio, una nevera portátil. Y si es leche congelada, lo ideal es que no se transporte, a no ser que se haga en la propia nevera, una vez descongelada, para utilizar. ¿Vale? O sea, que queremos, vamos a un sitio, tenemos leche congelada y queremos dársela al niño. Pues primero se descongela en la nevera y luego se transporta en una nevera portátil, a ser posible con placas de hielo. Un detalle importante es que cuando extraemos la leche, muchas veces cuando la tenemos en el frigorífico, por ejemplo, vemos que empieza a separarse en capas. También esto ocurre con la leche congelada, que se separa en diferentes capas. Eso es normal porque el suelo de la leche queda abajo, lo que es la grasa queda arriba. Y en ese caso podemos diferenciar diferentes colores, incluso de la leche. Y es normal y no quiere decir ni que esté cortada ni que esté en malas condiciones. Igual que cuando se descongela, igual en veces que queda dentro de la bolsa o de la botella como trozos de nata. Y es normal, no pasa nada. En ese caso lo que hay que hacer es agitar no con mucha fuerza, sino agitar en un movimiento redondo para que la leche se uniforme, se unifique, por decirlo de alguna forma, se uniformice. Y ocurre a veces que encontramos leche de colores. Y esto resulta muy curioso pues cuando tenemos una extracción. Y va a depender de un montón de factores diferentes. Pues por ejemplo, no es lo mismo el calostro que la leche de continuación. Tienen colores distintos. El calostro es más amarillento, incluso anaranjado. También es cierto que la leche de los primeros días de transición es diferente a la leche definitiva. Incluso si realizamos una misma extracción y tenemos mucho volumen y lo recogemos en varios botes, podemos ver que la leche del principio de la extracción, que es más líquida, os recuerdo que es la que sacia la sed del niño, es más transparente, incluso llega a ser a veces hasta azulada en comparación con el final de la extracción, que es una leche más grasa, más blanca o amarillenta. Y incluso hay veces que tenemos restos de grietas y aparecen grietas y aparecen restos de sangre, parece la leche teñida de rosa. De hecho, hay leches de muchos colores. También depende de la ingesta. Dependiendo de algunos fármacos o de algunos alimentos, la leche puede cambiar. Si tomamos espinacas o verdura de hoja verde, muchas veces la leche tiene cierto tono verdoso y no por ello hay que desecharla. O sea, tenga el color que tenga la leche, se debe tomar. De hecho, hay algunos casos de leche auténticamente roja o marrón. Es lo que se llama el síndrome de las tuberías oxidadas. Suelen ser casos de mujeres en las que han tenido una mastitis o normalmente heridas internas de la succión que al empezar a realizar una extracción se rompen esos canalículos y sueltan restos de sangre. Entonces sale pues como si fuera una tubería oxidada, nunca mejor dicho, restos rojitos, marronáceos. Esta leche es perfectamente utilizable. En algunas ocasiones vemos que la leche que se extrae, cuando se congela sobre todo y luego se descongela, tiene un mal olor, un olor como rancio. Esto se debe a la lipasa, que es una enzima de la leche materna. Esta enzima ayuda a la predigestión de la grasa y os recuerdo que la grasa tiene mucha importancia porque es donde van a ir las vitaminas A y D que tenemos en la leche materna. Entonces, hace que la leche tenga un olor, incluso un sabor desagradable, como agrio o rancio. Y para eso, si queremos evitarlo, tenemos una serie de soluciones. Hay que intentar congelar la leche inmediatamente. Las madres que se han dado cuenta que tienen este mal olor en la leche congelada, pues hay que intentar congelar la leche inmediatamente después de la extracción. En este caso no se recomienda que se enfríe previamente, sino extraer y congelar. O bien escaldar la leche antes de congelarla. ¿Y cómo se realiza lo de la escaldadura? Pues se introduce la leche materna que se ha extraído en una cazuela por hecho que limpio con agua y jabón, y encendemos el fuego. Tenemos un termómetro de cocina, de esos que se utilizan para ver la temperatura de las salsas o de los bizcochos. Bueno, en el caso de que lo tengamos, llegamos como máximo a 60 grados. Y una vez que llegamos a 60 grados, lo congelamos. Ya diré cómo. Si no lo tenemos, pues calentamos hasta que aparezcan burbujas en los laterales de la cazuela. No dejamos que hierva, sino simplemente las burbujas en los laterales. Eso significa que nos estamos acercando a los 60 grados. En cualquiera de los dos casos, una vez que hemos llegado o a las burbujas o a los 60 grados de temperatura, o antes de los 60, retiramos y enfriamos con agua más hielo directamente. O sea,
Retiramos el cazo, lo pasamos al recipiente donde se va a conservar la leche y lo enfriamos con agua y hielo y lo congelamos. Intentamos que sea una congelación rápida y de esa forma se evita el olor lácteo. Otras causas que pueden tener mal sabor de la leche es el congelar en frigoríficos con eliminación de escarcha. En algunas ocasiones se ha visto que estos frigoríficos hacen que la leche no sepa bien. También os digo una cosa, algunos bebés rechazan esta leche y otros no. En el caso de que el bebé no lo rechace, pues adelante, aunque a nosotros nos parezca que no huela mal, es igualmente sana y tiene todas sus propiedades. Y si el niño lo tolera, pues fenomenal. En estos casos, pues congelarla rápidamente, como decimos, y calentarla inmediatamente al sacarla del congelador. Hemos visto que mejora el problema. Y luego, unos pequeños detalles. La extracción poderosa. Esto es un tipo de extracción que no está comentado en el temario del texto, pero sí que es cierto que se puede utilizar y de hecho a una alumna se lo he comentado en una de las preguntas que me hacía y que consiste en realizar extracciones cortas y muy frecuentes, cada 45 o 60 minutos, con un descanso nocturno máximo de 4 horas. ¿Y esto por qué se hace? Porque tenemos la intención de producir mucha leche o aumentar la producción de leche en poco tiempo. Durante los 2 primeros días que hagamos esta técnica, la idea no se trata de producir mucha leche, sino de estimular. Entonces, lo que hacemos es producir muchos picos de prolactina con la estimulación que van a aumentar la producción. ¿Y por qué motivo podemos hacer una extracción poderosa? Pues en caso de bebés prematuros que no succionan o que están ingresados, en bebés que han perdido mucho peso, o en el caso de relactaciones, pues el niño haya tenido una huelga de lactancia o haya habido un destete y luego se decida volver a producir la lactancia o que veamos que ha bajado mucho la producción. En esos casos se puede realizar la extracción poderosa. La extracción poderosa fue un método que descubrió una IBLC, una asesora internacional de lactancia, ¿vale? Y que se utiliza en algunas ocasiones. Lo que ocurre es que es complicado. Se basa en el hecho de eso, de que es mejor sacar muchas veces poco rato que pocas veces mucho tiempo y que hay que tener paciencia porque a las 48 horas ya se empiezan a obtener resultados, o pues a veces antes, pero hay que tener paciencia. Y que una vez que empiece a aumentar la producción de leche se pueden ya espaciar las tomas, pero al principio hay que hacerlo de forma muy seguida, como os comentaba. Y se extraerá cada 2 horas unos días y luego cuando ya se haya obtenido una cantidad que empieza a ser valorable, unos 40 mililitros cada 2 horas, podemos ya empezar a espaciarlas. Cuando la producción de leche ha aumentado, se disminuye progresivamente el número de extracciones. En estos casos, lo ideal es que sea una lactancia exclusiva y directa. ¿Vale? Y es una técnica tan sumamente eficaz que si se fracasa se considera que de verdad existe hipogalaxia. Es una forma, es lo que dice muchas veces, es que no sé si tengo leche. Bueno, pues si fracasa una extracción poderosa es que de verdad es una hipogalaxia y se considera que es como tal si a las 48 horas no hemos obtenido 100 mililitros. Así que imaginar. Si el bebé mama, se debería seguir dando el pecho con normalidad, con lo cual todo esto es un proceso agotador. Yo he visto 2 extracciones poderosas y son agotadoras, son una locura, pero se consigue. Es en caso de madres muy, muy, muy motivadas. Entonces, hay que valorarlo. Es estar 2 días sin dormir prácticamente, durmiendo muy poco tiempo y continuamente enganchada a sacaleches o a la extracción manual. Y si además tienes un lactante que está mamando, va por medio, con lo cual es complicado. Con lo cual es importante que en caso de hacer una extracción poderosa sea con un sacaleches doble y de buena calidad. Se obtienen mejores resultados si el bebé no mama, pero claro, está claro que no vamos a dejar de que nuestro hijo no tome a cambio de darle con la estimulación con el sacaleches. Eso sí se puede, es preferible cuando el bebé no mama y la leche que se obtiene se debe dar con la técnica de biojeringa que aparece en el temario y hay una relación entre la velocidad de aumento de producción de la leche y la producción previa, es decir, que las madres que han tenido antes una lactancia eficaz consiguen con extracción poderosa volver a tener más leche que aquellas en las que no ha habido una buena producción. Y por último, hablamos un poquito de la donación para bancos de leche. La donación en caso de los bancos de leche puede ser de forma manual o con un sacaleches manual o eléctrico. Es decisión de la donante. Es el personal del banco el que nos puede proporcionar, si lo necesitamos, un sacaleches eléctrico, en caso de que nosotros lo solicitemos para poderlo donar leche. Es lo que nos aportan ellos. Hay que tener unas medidas de higiene que, como decía antes, no son muy exageradas
caso de toda extracción, pero que aquí son un poquito más estrictas. Tenéis que tener en cuenta que a la madre se le va a hacer una analítica en la que vea que no hay VIH, sífilis, hepatitis B, hepatitis C, y además esta leche que se va a procesar y que se va a tratar y va a valorarse mucho la esterilidad. Para eso pues, tendremos que mantener esas medidas de lavar las manos y las uñas con agua y jabón, recogerse el pelo e incluso a veces utilizar una mascarilla y realizar una higiene diaria del pecho, evitando las cremas en las zonas pues, más problemáticas, el pezón y la aureola. El propio banco va a proporcionar una serie de recipientes estériles para recoger esta leche, con etiquetas que tendremos que rellenar. Y se recomienda que se congele de forma inmediata una vez extraída, que esta leche la congelemos en casa hasta que la podemos llevar y que se transporte en máximo 15 días, garantizando el mantenimiento de la cadena de frío, lo que habla con pequeñas neveras portátiles con placas de hielo. El principal problema de los bancos de leche, pues en mi opinión, que no vienen a buscar la casa, tienes que llevarlas tú. Entonces, hay madres muy motivadas y con unas producciones muy altas que, aparte de dar el pecho a sus hijos, se extraen y lo llevan a los bancos de leche, que es verdaderamente admirable porque esta leche se va a utilizar en muchos niños y niños que están muy enfermos y niños prematuros extremos. Pero hay que tener en cuenta que el banco de leche no va a venir a casa a buscarla. Entonces eso es importante que lo sepan las madres. Y eso es todo. Muchas gracias y aquí tenéis una fotografía de mi propio banco de leche. Yo tengo un bebé, tengo 2 hijos, pero un pequeño es bebé y toma todavía leche y yo, como podéis ver, me he ido haciendo mi propio banco de leche. La lechiteca que decimos está colocada pues, de esta forma. Tenemos mucha más capacidad dentro del frigorífico, dentro del congelador.